Bien, vamos a hablar de, sobre todo, cómo afrontar un caso de una prótesis total. Vamos a dar algunos tips y recomendaciones en la elaboración de una prótesis total. Para empezar a confeccionar una prótesis total, necesitamos primeramente hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, cuando yo hablo de diagnóstico, estoy hablando de un diagnóstico clínico, ¿ok? Un diagnóstico clínico, cómo llega el paciente a la consulta, ¿ok? Y obviamente este diagnóstico que vamos a dar tiene que estar pues complementado con los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares son? Es importante en este tipo de casos, es una radiografía panorámica, ¿no? Entonces el paciente llega y ustedes saben que cuando el paciente llega pues a la consulta, llega pues con una historia dental pasada, ¿no? Inclusive vamos a encontrar casos en los cuales los pacientes les presentan a ustedes y le ponen sobre la mesa las prótesis que ha usado, ¿no? Y te dice, doctor, estas son todas las prótesis que he usado, ¿no? No, en ninguna de ellas me acostumbro, ninguna de ellas ya no las uso. Y es más, en algunos casos, se da casos en los cuales se ha visto que usa pues la prótesis superior que la hizo con un colega y la prótesis inferior que la hizo con otro colega. O sea, tanto es así, el paciente se llega a acomodar y lamentablemente lo que se está haciendo el paciente pues es un daño total a su salud bucal. Entonces, el paciente llega con una historia dental pasada. ¿Qué significa esto? Que el paciente llega ya psicológicamente ya llega hasta con una ligera desconfianza, porque te dice, doctor, me hice estas prótesis y lamentablemente pues no las uso, las usé solamente pues un par de meses, de ahí me empezaron a doler, las dejé abandonadas y ya no las uso. O en todo caso, si las uso, el tiempo ¿hace cuánto tiempo la está usando? Bueno, las tengo ya hace más de 20 años. Entonces, lamentablemente, esas prótesis ya no tienen función. El máximo de uso de una prótesis, ¿no? O una rehabilitación, a lo mucho son 10 años. Obviamente, se tiene que ir controlando, pues, ¿no? Yendo a un control anual, una o dos veces al año, pero lo máximo que puede durar una rehabilitación son 10 años. Después de 10 años, eso se tiene que renovar, ¿no? Se tiene que cambiar. En el caso de la prótesis total, con mayor razón, porque el hueso no es el mismo, los dientes también van a sufrir un desgaste, entonces ya hay una ligera pérdida también de dimensión vertical. Entonces el paciente llega y fíjense ustedes, llega a la consulta con una prótesis que de repente el paciente las está usando ya hace 2 años, ya las piezas están desgastadas, podemos ver pues que inclusive le hicieron un mal diseño de un pseudo refuerzo en el paladar, que eso no está bien, porque esa no es la malla ideal para un refuerzo en el paladar, en acrílico. Lo mismo han intentado hacer ahí con la prótesis inferior. Lamentablemente tampoco no está muy bien diseñada. Pero bien, ya es un tema del paciente en su historia dental pasada. Lo que nosotros tenemos que ver al paciente es desde cuando nosotros tomamos al paciente hacia adelante, dándole una buena información y sobre todo haciendo una buena planificación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver a nuestro paciente y analizando. Vamos analizando cómo va su historia clínica dental. Entonces lo que nosotros tenemos que ofrecerle al paciente pues es darle pues lo mejor, ¿no? Dándole la confianza y decirle qué es lo que vamos a realizar en el paciente, en su boca, en el cambio que va a tener de hoy en adelante. Muy bien, dije al comienzo que el examen radiográfico es un examen auxiliar que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico definitivo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos colegas no toman radiografía panorámica. Entonces, ¿qué hacen cuando toman al paciente y no utilizan el examen auxiliar? Realizan la prótesis y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo el paciente ve en sus encías que está saliendo una pieza dental.
Entonces, ¿qué pasó ahí? A lo mejor dejó un remanente radicular, ¿no? Entonces, o en todo caso, también es indispensable ver el examen radiográfico porque podemos ver también alguna pieza retenida. Entonces, cuando vemos alguna pieza retenida en la radiografía, entonces, dependiendo de cómo esté o en qué posición esté esa pieza, si la vemos en una posición horizontal, ¿ok? En la cual sabemos que esa pieza ya no va a erupcionar, entonces lo ideal es dejarlo ahí, no tocarlo, porque eso nos va a ayudar, más bien nos va a contribuir a dar un poquito más de volumen a nuestro reborde. Entonces, en esos casos no es aconsejable extraer una pieza dental. Pero si estamos hablando de un remanente, o sea, un excedente que quedó ahí en una raíz, ¿no? Que quedó sumergida o de repente el paciente se le fracturó el diente y se le quedó el pedazo de diente en esa zona, en esos casos sí es necesario la extracción. Entonces, todo eso tenemos que analizar. Muchas veces llega también a la consulta casos en la cual vienen el paciente con remanentes radiculares que se pueden observar clínicamente, ¿no? Y nosotros tenemos que ofrecerle ahí, hay dos tipos de tratamiento que vamos a dar ahí. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una prótesis inmediata, ¿no? ¿Cómo es la prótesis inmediata? Se le toma la impresión al paciente tal como está, con todas esas piezas dentales que está en boca, ¿ok? Se le toma la impresión al paciente y luego ese modelo que vamos a obtener, le vamos a realizar una placa base en las zonas donde no hay piezas, hacemos como una placa base, hacemos rodetes, le tomamos la dimensión vertical postural, dimensión vertical oclusal, ¿no? Hacemos las relaciones intermaxilares, montamos el modelo, lo mandamos al laboratorio y en el laboratorio, ¿qué es lo que van a hacer? Van a retirar en el modelo de yeso todos esos dientes que han quedado remanentes que se van a ver en el laboratorio, todos esos dientes los van a sacar, van a dejar como un reborde edéntulo total. En ese reborde edéntulo total, el laboratorio va a confeccionar la prótesis total y los van a enviar nuevamente al consultorio. El día que nosotros citemos al paciente en la consulta, se va a realizar las extracciones, ¿ok? Extracciones, obviamente, previo alisado del alveolo, ¿no? Y se va a suturar e inmediatamente se va a colocar la prótesis que llegó del laboratorio. Pero esa prótesis no la van a colocar tal como llegó del laboratorio, no. Esa prótesis tienen que desgastarla internamente, ¿ok? Tienen que hacer un desgaste, ¿no? Un desgaste regular internamente. Y luego, ¿qué es lo que van a colocar? Van a colocar un acondicionador de tejido. Este acondicionador de tejido va a ayudar para que durante el momento que el proceso después de las exodoncias, el reborde pues empiece su proceso de cicatrización, el acondicionador de tejido, su nombre lo dice, va a acondicionar la forma de la encía. Esto se coloca, el paciente ese mismo día se va con la prótesis, ¿ok? Y le damos cita a la semana, ¿no? A la semana, ¿por qué le tenemos que dar cita? Porque el paciente después de las extracciones queda ligeramente inflamado. De acá a una semana, pues baja un poco la inflamación y de ahí nosotros nuevamente colocamos nuevamente un nuevo acondicionador de tejido, ¿ok? Después de ese nuevo acondicionador de tejido, nuestra siguiente cita va a ser a los 15 días. ¿Ok? Después de 15 días, nuevamente se le cambia el acondicionador de tejido y se le va a citar al paciente mensualmente, hasta que el paciente cumpla los 4 meses. Después de 4 meses, nosotros ahí recién podemos cambiar esa prótesis inmediata, porque es el tiempo aproximado, que es el tiempo de cicatrización que voy a tener para que mi reborde esté ya totalmente apto, que es entre 4 a 6 meses. Entonces de ahí recién yo cambio mi planificación y voy a confeccionar una prótesis ya total. Entonces no confundan cuando ustedes llegue a la consulta del paciente,
ustedes tienen que hablar de prótesis inmediata y posteriormente ustedes van a hablar de una prótesis ya definitiva. Muy bien, entonces esta pequeña introducción lo hice y es lo que vamos a ver también en el curso. Lo hice justamente porque para ver el tema de radiografía. La radiografía es importante en el diagnóstico definitivo. Muy bien, una vez que ya hice el examen auxiliar, ya tomé mi radiografía, también tengo que ver los signos que voy a ver, los que voy a encontrar yo en la boca, ¿no? Voy a ver las huellas que dejó mi prótesis, esa prótesis que estuvo usando el paciente durante cerca de 20 años, ¿no? ¿Qué daño ha estado causando en la mucosa? Entonces, eso lo tengo que visualizar clínicamente y tengo que medicar, ¿ok? Tengo que medicar y le tengo que decir al paciente que ya no utilice esa prótesis. Porque si yo voy a medicar, entonces, ¿qué va a pasar? Y el paciente va a seguir usando la prótesis, vamos a volver a lo mismo. Constantemente se va a producir una recidiva, ¿no? Entonces, lo ideal es que el paciente terminemos de realizar el tratamiento, ¿no? Entonces, una vez que yo hice eso, he visto ya todo clínicamente cómo está mi paciente, voy a ir recién a analizar el reborde alveolar. Entonces, al analizar el reborde alveolar, yo voy a encontrar un proceso, ¿no? Como dice ahí, un fisiológico permanente, que pido o puede ser lento. ¿Cómo se le llama esto? A la reabsorción alveolar. Entonces, de acuerdo al grado de reabsorción alveolar, ¿no? Vamos a dividir en 4 clases, ¿ok? Vamos a dividir en 4 clases. Siendo la clase 1, ¿qué nos dice la clase 1? Que es un reborde poco reabsorbido, o sea que es un reborde prominente, ¿no? Y esto no nos deja espacio para construir una prótesis, no nos deja espacio para construir una prótesis, ¿ok? Y, ¿no? Eso no nos ayuda mucho porque es un reborde prominente, ¿no? Sin embargo, clínicamente nosotros a veces nos llegan estos casos y tenemos que afrontar con estos casos. Entonces, la pregunta es, ustedes saben que la placa base siempre llega al fondo del surco, ¿no es cierto? Pero en estos casos es un poquito complicado, sobre todo en la zona anterior, de canino a canino, ¿no? Porque a veces el paciente se va a tocar a nivel de los puentes nasales y va a ver que en esa zona va a doler porque va a estar, esa placa base va a estar tocando constantemente esa zona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esos casos, ¿cómo se afrontan este tipo de casos? Normalmente, cuando vienen estos casos de rebordes prominentes, la prótesis, la placa base llega al fondo del surco, pero hasta el nivel del premolar. De canino a canino, no llega al fondo del surco. De canino a canino prácticamente va a estar la pieza dental a nivel del cuello cervical. O sea, la encilla va a estar por encima, por arriba del cuello cervical, ¿no? ¿Va a haber retención? Sí, vamos a tener retención porque en sí este reborde es prominente. Pero como les dije, su pronóstico no es tan favorable que digamos, ¿no? Sin embargo, tenemos que afrontar este tipo de reborde. ¿Qué es lo que se necesitaría en esos casos? Se necesita pues una cirugía previa, pues, definitivamente, ¿ok? El reborde clase 2, este reborde es medianamente reabsorbido, ¿ok? Ese es el que todo el mundo quisiera que nos llegue, ¿no? Porque es el ideal. Acá sí te va a dar espacio para que puedas construir tu placa base, puedas colocar tus dientes artificiales, ¿no? Es totalmente distinto al reborde clase 1. Este tipo de reborde es el ideal, es el más conveniente, ¿no? Acá sí, nuestro pronóstico sí es totalmente casi favorable. Luego tenemos el clase 3. El tipo de reborde clase 3 es el que también casi siempre llega a nuestra consulta, ¿no? Que es el reborde totalmente reabsorbido. Es el que es totalmente plano inclusive, ¿no? No se ve, a veces tenemos que tener mucho cuidado, bastante ojo clínico para poder determinar. Nuestro pronóstico, pues, es un pronóstico reservado, ¿no? Es negativo el tipo de reborde que vamos a encontrar. Sin embargo, hay técnicas para poder utilizar
casos, ¿no? Acá tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos al momento de tomar la impresión, porque acá, sobre todo en el inferior, que es donde normalmente tenemos estos problemas, la zona de mayor retención en este tipo es a nivel de la fosa lingual, conocida también como la fosa retromiloidea, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de casos. Muy bien, vamos a pasar al último. Ahí vamos a encontrar el reborde clase 4. El clase 4, ¿qué significa el reborde clase 4? Es cualquiera de los tres, pero que ha sido modificado por una cirugía. Ejemplo, podría ser el reborde clase 1, ¿no? O el reborde clase 3 que ha sido determinado por una cirugía. Muy bien. Entonces ya aquí ya hemos conocido los 4 tipos de rebordes. Nosotros tenemos que empezar desde aquí para poder hacer un buen diagnóstico y saber en qué estamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando llega mi caso, lo primero que tengo que hacer es la toma de la impresión primaria. La impresión primaria, ¿qué materiales voy a utilizar? Pues la impresión primaria voy a utilizar unas cubetas de stock para adentro total y el alginato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago primeramente? Selecciono mis cubetas de stock, ¿ok? Previamente, las cubetas de stock que utilizo son las cubetas de aluminio, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recortar las cubetas y estas cubetas las tengo que adaptar en boca del paciente, ¿ok? Entonces, empezamos, selecciono la cubeta de acuerdo al tamaño de los maxilares y también de acuerdo al grado de reabsorción, ¿no? Y obviamente ahí tengo que ver que cubra todas las zonas aprovechables de la parte de... Entonces, ¿qué voy a observar? Voy a ver toda esa zona y voy marcando con un plumón indeleble o un lápiz, voy marcando para saber dónde voy a hacer el recorte, ¿ok? Entonces, marco y voy a marcar a 3 milímetros del fondo de surco. ¿Qué significa esto? Que no debe llegar al fondo de surco, ¿ok? Tengo que respetar la zona de las inserciones, o sea, los frenillos labiales, el frenillo lingual, los frenillos laterales, ¿ok? Todo eso lo tengo que respetar, de tal manera que pueda yo copiar, al momento que yo haga la reflexión muscular, pueda copiar esa zona. Entonces, empezamos con la cubeta superior. ¿Cuáles son las características que debe tener la cubeta superior? Primeramente lo tengo que cortar con una tijera curva y recta, y tengo que seguir el diseño que he realizado, ¿no? Con mi plumón indeleble de preferencia, y luego, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Tengo que utilizar alicate Young y el alicate curvo, ¿no? Con estos alicates, ¿qué voy a hacer? Voy a enderezar todos los bordes para que esta cubeta quede, pues, bien adaptada, ¿ok? Bien adaptada no significa que quede pegadísima, no, porque la cubeta no tiene que estar pegada. Adaptada sí, pero pegada al reborde no, ¿ok? No se confundan con eso. Entonces empiezo yo el recorte de acuerdo a lo que hice con mi plumón, ¿no? Y empiezo a recortar la cubetita, ¿ok? Empiezo a recortar la cubetita y ahí voy limándolo. O sea, utilizo una lima, ¿no? O en todo caso puedo utilizar una lija, o en todo caso puedo utilizar mis piedras con el micromotor para poder alisar esos bordes, ¿no? Y una vez que ya lo alicé, lo voy a probar en boca. Cuando yo lo pruebo en boca, tengo que ver que no llegue al fondo de surco, ¿ok? Que no llegue al fondo de surco. Y sobre todo los frenillos tienen que estar pues aliviados, tienen que estar pues liberados para que al momento que yo haga la reflexión muscular pues no tenga ningún inconveniente. Muy bien, ahí estamos viendo el adaptado de la cubeta en boca. Vamos a observar, ¿no? Vamos a observar
detenidamente que esté pues a 3 milímetros del fondo del surco, que no llegue al fondo del surco, ¿ok? Para esto también tenemos que ser bien clínicos, tenemos que saber la anatomía del reborde para poder realizar esta técnica. Esta técnica es muy buena, si ustedes lo hacen, les va a salir un modelo espectacular, ¿no? Hemos visto ya nuestra cubeta superior, ahora vamos a analizar mi cubeta inferior. Igual, tengo que lijarla, tengo que lijar los bordes para no lesionar pues, los tejidos blandos, ¿no? Y a la vez tengo que redondearlos. Igualito, marco con un lápiz o con un plumón indeleble y me dispongo a cortar con la tijera. Como ustedes están viendo, la parte que va hacia la fosa lingual, esa parte tiene que estar, se puede decir, bien larga, larguita, de tal manera, obviamente no debe llegar al fondo del surco, pero tiene que estar larguita porque si yo no la dejo así como está acá en la cubeta, como está acá la cubeta, esta zona, este borde, que vendría a ser la fosa, la aleta de la cubeta, esta zona es la que va a copiar la fosa lingual. ¿Ok? Fosa lingual o también llamada la fosa retromiloidea. Entonces, ahí lo estoy marcando. Fíjense ustedes la cantidad de cubeta que voy a cortar. Como verán, y esta es una cubeta para edéntulo total. O sea, yo lo compramos en las casas dentales, una cubeta de stock para edéntulo total, y esta cubeta es la que yo tengo que adaptar en boca. Entonces, tengo que diseñar antes de recortar. Como vean ustedes, la parte de al fondo de la fosa lingual, ¿no? Normalmente esa la dejo ahí, porque esa es la que me va a copiar la zona. Esta parte que va acá en la parte lingual es la que tengo que yo desgastar al máximo para que mi lengua, al momento de tomar la impresión, pueda tener la libertad de salir, de irse hacia los costados y de levantar la lengua para que copie bien el frenillo lingual. Si yo esta zona no la copio o no la recorto como debe ser, entonces la lengua no va a salir y cuando yo tome la impresión se va a quedar y lo que me va a salir en esta zona va a ser toda la glándula lingual. Entonces ya esa impresión no vale. Entonces eso sucede porque no hemos respetado, no hemos diseñado, colegas. Por eso siempre yo les digo en todas las capacitaciones que doy, el diseño es importante. Si nosotros no diseñamos, no podemos llegar a realizar un buen trabajo. Igual acá en la parte vestibular estamos viendo que no, más o menos, esto si yo lo coloco en boca, va a estar más o menos de 2 a 3 milímetros antes del fondo de surco. Y aquí tengo que respetar también los frenillos, ¿no? En este caso el frenillo labial. Entonces ahí estamos viendo, fíjense ustedes cómo lo voy colocando en boca, lo vamos probando en boca, y le hago también yo unas entradas a mi cubeta, que es lo que tengo que respetar, pues las inserciones, ¿no? Las inserciones laterales. Entonces, y también como estamos viendo acá, no llega al fondo de surco. Hay otro detalle que ustedes quisiera que vean en esta toma. Si ustedes se dan cuenta, la mandíbula, el reborde mandibular no es horizontal, es curvo, ¿ok? Es curvo. Por lo tanto, aquí ustedes con el alicate pico del hoyo le tienen que hacer un doblez casi en la zona posterior, dándole la anatomía de mi reborde edéntulo. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Una vez que ya están adaptadas mis dos cubetas, voy a proceder a hacer ¿cómo se llama? Lo que es la parte clínica que voy a tomar la impresión. Entonces, utilizo la técnica de la carreo la cubeta, lo introduzco en la boca, centro de la cubeta, hago la profundización e inmediatamente hago el recorte muscular. Y finalmente, después de que mi aginato ha gelificado, retiro y analizo mi impresión. ¿Ok? Ustedes saben que el fabricante, todo fabricante, siempre nos tiene que dar pues unas medidas. Nosotros no podemos trabajar al ojo, a que he hecho yo la cantidad aproximada de alginato y luego estoy introduciendo y sacando en el caño
y para poder espatular. Eso ya no se hace, ¿ok? La idea es respetar lo que dice el fabricante. ¿Y qué nos dice el fabricante con respecto al alginato? La técnica que vamos a utilizar es la técnica algin-alginato, o también se le conoce como la técnica de la doble impresión o reimpresión. Entonces, con esta técnica, ¿qué se utiliza? Ustedes han visto que las casas dentales venden el dispensador de polvo y el dispensador de agua, ¿no? Esto inclusive hasta antes hasta nos regalaban. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en el consultorio, ¿no? Entonces, utilizamos, la técnica es 1-1, cuando es un edéntulo total, porque no tiene dientes, 1-1, ¿no? O sea, uno de polvo y uno de agua, ¿no? Este frasquito tiene 3 rayitas, ¿no? Entonces, utilizamos hasta la primera rayita, ahí llenamos con agua. Echamos en la taza de goma y luego echamos el polvo y mezclamos. La mezcla tiene que ser una mezcla compacta, ¿no? Y no demorarnos mucho. Ustedes se van a dar cuenta, fíjense, ven. Se carga la cubeta no, el alginato no te va a ganar, así que tienes que dominarlo, eso no te gana, y lo colocas en tu cubeta, ¿ok? Lo colocas en tu cubeta, cargas la cubeta y ahí es donde empieza la primera parte fundamental en la prótesis, en la confección de una prótesis total, que es la impresión. Entonces, para tomar la impresión, antes yo tengo que haber practicado con mi paciente, ¿ok? Yo tengo que haber un consejo, practicar antes de tomar la impresión con el paciente. Le colocan la cubeta, ustedes tienen que decirle a la paciente, señora, le voy a colocar la cubeta, ¿ok? Y usted, yo voy a hacer una reflexión, voy a jalar, necesito que usted, la primera vez que ustedes tomen la impresión, la primera vez cuando ustedes llenen la cubeta en boca, el paciente tiene que abrir grande la boca, ¿ok? El paciente tiene que hacer una apertura máxima. ¿Con qué finalidad hace la apertura máxima? Para que al momento que yo tome la impresión, en la parte posterior copie el ligamento pterigomaxilar. ¿Ok? Copie el ligamento pterigomaxilar. Y una vez que ya abrió la boca en apertura máxima y hice yo la introducción de mi cubeta, pongo mis dedos en el medio y le digo a la paciente que cierre ya casi la boca, o sea, que haga una apertura mínima. ¿Ok? Y con la apertura mínima, mis músculos, mis inserciones o las inserciones del paciente van a estar aptas para yo poder hacer la reflexión muscular. Entonces, la reflexión muscular, yo voy a jalarlo, lo voy a llevar hacia abajo, ¿ok? En forma circular, de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera voy haciendo la reflexión muscular. Y otro detalle más, otro consejo que le tienen que decir a la paciente que diga la letra A, ¿ok? ¿Con qué finalidad dice el paciente A? Para que al momento que dice la letra A, el paladar empiece a pegar. Y esas viven en el material de impresión. Y ahí voy a definir yo mi límite entre el paladar duro y el paladar blando. ¿Con qué finalidad yo hago esto? Para que cuando se confeccionen las prótesis no estén sobreextendidas a nivel posterior. Porque no vaya a ser el caso que llegue gente que les diga, doctor, me coloco la prótesis y me da reflejo nauseoso, me da ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque está muy sobreextendido a nivel posterior. ¿Ok? Entonces, esos detalles, por favor, necesito que los tengan en cuenta cuando tomen una impresión al edéntulo total maxilar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hice la primera impresión, ¿no? Esa le voy a denominar la impresión base. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿No? Tengo que hacer mi análisis, que salió todo el fondo de surco, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación con esta impresión? Voy a prepararla, ¿no? Para la segunda impresión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero humedezco la impresión y luego con un bisturí voy a cortar toda la zona del fondo de surco, ¿ok? Me voy a volar casi los 2 o 3 milímetros de fondo del surco, ¿ok?
A nivel interno voy a hacer un mínimo recorte nada más, ¿ok? Un mínimo recorte, ¿ok? Pero el fondo de surco sí lo tengo que volar de 2 a 3 milímetros. Y la parte interna tengo que hacer un mínimo recorte como están viendo acá, ¿ok? Entonces, una vez que yo hago esto, nuevamente humedezco la impresión, la humedezco y la voy a llevar a la boca del paciente. Lo pruebo en la boca del paciente. ¿Y qué es lo primero que le digo al paciente? Señora, encajó la cubeta y la paciente te va a dar la seña de que sí encajó. Entonces ustedes tienen que decir, así como está sintiendo en estos momentos, cuando yo le coloque la segunda impresión, usted tiene que sentir lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí que estamos haciendo, estamos preparando al paciente. Entonces, una vez que ya han hecho eso, lavan nuevamente la impresión y nos disponemos a colocarle la segunda capa de alginato. La segunda capa de alginato es para hacer la reimpresión. Acá preparamos un poco menos, ¿ok? Ya no es 1:1, sino es la mitad del dispensador de polvo con un poco más de la mitad de agua. ¿Ok? Lo mezclamos y lo voy a colocar en la impresión base. ¿Ok? Coloco el alginato en la impresión base y luego ¿qué hago? Lo mismo. Los mismos pasos que hice para la primera impresión. Ya saben, primero, que el paciente abra bien la boca, apertura máxima para que copie mi rafle teórico maxilar e inmediatamente el paciente cierra a una apertura normal y ahí con los músculos relajados y el tejido blando relajado hago mi reflexión muscular, hago mi recorte muscular. ¿Ok? Le digo a la paciente que diga la letra A para que copie la parte del paladar blando, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar? Eso es algo fundamental. Muchos a veces agarran y dicen, no, ya ni bien, apenas seca, o dicen, no, ya secó el aginato. El aginato gelifica. ¿Cuál es el tiempo adecuado que tiene que estar en boca? Tiene que estar 6 minutos, de 5 a 6 minutos aproximadamente, tiene que estar ese alginato en boca. ¿Ok? Es el tiempo ideal que cumple ya todo su periodo de gelificación, cosa que cuando ustedes lo saquen no tengan ningún problema de deformidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que tienen que cumplir al momento de tomar la impresión. Entonces, hemos hecho una reimpresión. ¿Ven? Ahí he centrado la cubeta, le dije al paciente que ya haga una apertura normal y, como les dije, la zona de reflexión muscular es de adentro hacia afuera en forma circular y hacia abajo. ¿Ok? Y hacia abajo, para que nosotros podamos copiar bien esa parte de la reflexión muscular. También se le conoce como el recorte muscular. ¿Ok? Hasta aquí hemos llegado con la impresión maxilar. Entonces ahí podemos ver, fíjense, ¿no? Tenemos acá el material de la impresión base y encima tenemos el material de la reimpresión. ¿Ok? El frenillo labial me salió bien, me salió nítido. Y acá estamos viendo, fíjense ustedes acá, estamos viendo que esta técnica nos resulta, es muy buena. Esta técnica se le conoce como la técnica algin-alginato. Entonces ahí podemos ver, pues fíjense, salió totalmente distinta a la impresión base, salió más nítida, ¿no? Y cuando le dije a la paciente que diga la letra A justamente para que me salga bien la zona de la extremidad del postdam, ¿no? Que es la zona que va a dividir aproximadamente el paladar duro con el paladar. Muy bien. Pasamos a la impresión mandibular. La impresión mandibular. Cuando yo tomo la impresión mandibular, aquí al paciente le tengo que decir que no abra mucho la boca, ¿ok? Que no abra mucho la boca. El paciente tiene que estar con la boca pues un poco apertura normal, porque si el paciente abre mucho la boca, voy a hacer que los músculos se estiren y no voy a poder realizar mi reflexión muscular, ¿ok? La reflexión muscular es lo mismo, solo que ya no vas a ir hacia abajo, sino vas a hacerlo hacia arriba.
debido a que estás haciéndolo en la mandíbula. ¿Ok? Entonces, le tomé la impresión al paciente y cuáles son los consejos que se le da cuando se toma la impresión mandibular. Aquí es simple y acá es fundamental, simple pero fundamental. Tenemos que decirle al paciente, cuando yo coloco la impresión, y centro de la impresión, que el paciente saque la lengua. ¿Ok? Señora, saque la lengua. El paciente saca la lengua y luego le tengo que decir al paciente que lleve la lengua hacia los costados, hacia la zona de las comisuras, ¿no? Hacia la comisura izquierda, hacia la comisura derecha. Simultáneamente le tengo que decir a la paciente que levante la lengua y lleve la lengua hacia atrás, ¿ok? Para que mi frenillo lingual copie bien esa zona, ¿ok? Nuevamente le digo a la paciente que saque la lengua, lo lleve hacia los costados, ¿no? Ese ejercicio constantemente lo hago. Y lo principal, acá viene el consejo principal. Tienen que decirle al paciente que pase saliva. ¿Para qué? Para que marque bien el piso de boca. Cuando pasa saliva, ¿no? Ustedes han visto, ustedes traten de pasar saliva con la boquita un poquito abierta, y van a ver que el piso de boca se levanta, ¿no? Se eleva y copia bien esa zona. Entonces, esos consejos son fundamentales, porque si el paciente no saca la lengua, va a salir mi glándula lingual y no va a copiar absolutamente nada del fondo de surco. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya nuestra impresión base. Con esta impresión base, igualito, voy a cortar todo el fondo de surco vestibular y también voy a cortar el fondo de surco lingual. ¿Ok? En la parte interna solamente tengo que hacer un recorte mínimo, ¿no? Pero lo que sí tengo que hacer, sí o sí, el recorte del fondo de surco vestibular y lingual. ¿Cuánto? Más o menos de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Una vez que ya hice eso, me dispongo a tomar o a preparar la segunda impresión. ¿Ok? Y ahí centro de la cubeta, hago la reflexión muscular y le tengo que decir al paciente que saque la lengua, ¿ven? Y que lleve la lengua hacia los costados, ¿ok? Que lleve la lengua hacia los costados. Luego la lengua hacia arriba, ¿no? Y después que el paciente pase saliva, ¿ok? Entonces, ya fíjense la impresión que voy a obtener, ¿no? Voy a obtener una impresión más nítida, pues, una impresión más nítida. Y esto es lo que me preocupa a mí, esta zona, que es la zona de la fosa lingual. Aquí es la zona de mayor retención en una prótesis edéntula inferior. ¿Ok? En un reborde edéntulo inferior, la zona de mayor retención está aquí. Entonces, si yo copio bien esta zona, ya tengo ya más de 50 ganado de que mi prótesis va a tener éxito. Muy bien. Una vez que ya le coloqué yeso a esas impresiones, primeramente, ¿qué tipo de yeso voy a colocarles? Les voy a colocar el yeso piedra, ¿ok? El yeso tipo 3, o yeso piedra, ¿ok? Estos modelos que voy a obtener se van a llamar modelos de estudio. ¿Y qué voy a confeccionar en esos modelos de estudio? Pues la cubeta individual. La cubeta individual es aquella cubeta que se va a confeccionar solo para un paciente, por eso se le dice individual. Una cubeta exclusiva para un paciente. ¿Con qué material se realiza? Se realiza con acrílico autocurado. Con el acrílico autocurado. Y la técnica que vamos a utilizar es la técnica mixta, acrílico con yeso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Antes de hacer la cubeta individual, tengo que aliviar mis modelos. ¿Qué es la que utilizo para aliviar mis modelos? La cera calibrada 28. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué hago? Diseño con lápiz mi modelo, ¿no?
para poder hacer pues el alivio. Entonces, ¿cuál es la zona que más me va a interesar en un modelo maxilar? En un modelo maxilar, en un modelo edéntulo maxilar, la zona de mayor reabsorción es vestibular o palatina. Es la zona vestibular, ¿ok? La zona vestibular. Esa es la zona de mayor reabsorción. Por lo tanto, cuando se recomienda diseñar para el alivio, ¿qué zonas utilizo? Utilizo la zona de la tuberosidad maxilar. Voy a entrar por la zona de la más alta de reborde alveolar, que se le llama como la cresta alveolar, y luego voy a envolver a la zona donde están las rugosidades palatinas. ¿En dirección a dónde? Al rafe medio. ¿Ok? Y en la zona vestibular voy a agarrar casi toda la zona vestibular, porque esa es la zona de mayor reabsorción. ¿Ok? Una vez que yo hago eso, ¿no? Acá tengo otro caso que hemos diseñado y se va diseñando así como en el inferior, también igual. En el inferior es lo mismo, pero en el inferior la zona de mayor reabsorción no es la zona vestibular, es todo lo contrario, es la zona lingual. ¿Ok? En el inferior es la zona lingual. Entonces, así tiene que estar más o menos mi alivio. ¿Ok? Cojo en el inferior es distinto, porque acá voy a coger papila, la papila piriforme, igual voy a ir por la cresta alveolar, ¿no? Pero ya no me voy a ir hacia vestibular, sino me voy a ir hacia lingual, que es la zona de mayor reabsorción en un reborde edéntulo mandibular. Entonces, ahí tengo yo la seda calibrada de 28, ¿no? No hay necesidad de pegarla ni nada, solamente la adaptamos con las manos, ¿ok? La adaptamos con las manos, ¿no? Ponemos el dedo en el medio y luego con los otros dedos voy amoldando, ¿ok? Voy amoldando y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que recortar, ¿ok? Recorto de acuerdo a mi diseño, por eso siempre les digo, tienen que diseñar, ¿ok? ¿Qué seda es la que se utiliza? La seda calibrada 28. Entonces vamos recortando de acuerdo al diseño que he realizado, ¿no? Y ahí vamos teniendo, ¿no? El diseño, respetando pues todas las zonas anatómicas, los frenillos, ¿no? Y ahí ya tengo ya mi modelo totalmente aliviado. Una vez que he aliviado el modelo, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que colocarle aislante. Aislante para acrílico, que puede ser el aislante transparente. Si no tengo aislante, puedo utilizar también vaselina. ¿Ok? Vaselina sólida, que también me sirve como un aislante para que cuando yo haga la cubeta, el acrílico no se pegue en el yeso. ¿Ok? Solamente voy a aislar todo lo que es yeso. La cera del alivio no la aíslo, ¿ok? Porque eso normal, no se preocupe, no le va a pasar nada, eso más bien va a salir pegado en el acrílico. Entonces ahí empiezo con la técnica de preparación. Cuando yo les dije para la cubeta individual se puede hacer con acrílico autocurado, también se le conoce como el acrílico rápido, o la técnica mixta, que se utiliza el polvo del acrílico, el yeso y el yeso piedra. ¿En qué proporción? En una proporción de 3:1. ¿Qué significa? 3 de polvo de acrílico por 1 de yeso piedra. Entonces, meo los polvos e inmediatamente le echo el monómero, que es el líquido rápido, y lo mezclo. Y yo voy a ver que el acrílico va a pasar por 4 fases que se pueden ver inmediatamente, ¿no? La primera fase es como la arena mojada, la fase arenosa, ¿no? Siguiente fase, cuando pasan unos minutos, salen como unos filamentos, que se le conoce como la fase filamentosa. Luego pasan unos minutos, voy a agarrar el acrílico y lo voy a estirar, ¿no? Que se le conoce como la fase elástica. Y por último, voy a entrar a la fase plástica. Muy bien, entonces ahí estamos mezclando, ¿no? Mezclamos el líquido con el polvo y cuando ya esté más o menos en la fase plástica lo voy a sacar, que ya está listo, ¿no? Ahora,
La técnica es, se pueden colocar vaselina en los dedos o también se pueden colocar agua. ¿Qué técnica es la que se utiliza normalmente? La técnica más rápida, y es lo que yo siempre le digo a todos, colegas. Ustedes son los que tienen que hacer la cubeta, no el laboratorio. Ustedes, la cubeta te toma solamente a lo mucho 10 minutos, ¿ok? Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer las cubetas individuales, ¿ok? Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar? Dos platinas de 15 por 15, cuatro monedas, ¿ok? Nuestro acrílico, ¿no? Y cuando este acrílico ya esté, y una tacita de goma con agua, ¿no? Cuando este acrílico ya esté, me mojo los dedos con agua, mojo las platinas, ¿no? Si no tengo agua en ese momento, le coloco vaselina, ¿no? Para que no se pegue. Entonces, ¿qué hago? Coloco, ¿no? Coloco el acrílico en una de las platinas y luego con la otra platina voy a aplastarlo hasta que toque con las monedas, ¿no? Y después voy a levantar la platina y voy a obtener pues una masa, pues, ¿no? Esa masa es la que la voy a moldar en el modelo para confeccionar la cubeta, ¿ok? Luego con un lecrón o con un bisturí lo mojo en el líquido rápido y voy cortando los excesos. Entonces ahí podemos observar, fíjense ustedes, ya tengo la masa, pongo mi dedo en el medio, fíjense, ¿ve? Todo empieza desde el medio y desde ahí empiezo a moldar. Corto los excesos y con el exceso que voy a cortar voy a armar el mango. Ahora, el mango siempre se hace el mango o vertical o con una inclinación aproximadamente 45 grados. Pues nunca lo hagan horizontal, porque si ustedes hacen una cubeta individual con el mango horizontal, va a ser un poco complicado que ustedes al momento de tomar la impresión puedan hacer la reflexión muscular en la zona anterior. Por eso normalmente los mangos son o verticales o ligeramente con una inclinación de 40. ¿Cómo hago el mango? Con el exceso, con el exceso que estoy cortando de la piel. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver, ¿no? ¿Cómo me puedo guiar de qué tamaño podría ser el mango, ¿no? El mango es vertical, ¿no? Y es aproximadamente las 3/4 partes del dedo pulgar. Tiene que tener un ancho aproximado de 2 centímetros, ¿no? Y los lados obviamente tienen que ser convertidos. ¿Ok? Entonces con el líquido ahí lo voy amoldando, ¿no? Y voy a esperar que polimerice. ¿Ok? Voy a esperar que polimerice. ¿Cuánto es el tiempo de polimerización del acrílico autocurado? Más o menos entre 7 a 10 minutos. Es el tiempo que ya este acrílico ha endurecido. Entonces ahí voy a ver, como le dije hace rato, la cera del alivio no es necesario que yo lo pegue, porque al final eso va a salir pegado o adherido a la cubeta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo mismo se hace con la cubeta inferior. ¿Ok? Igualito, igualito. ¿Ok? Solo que aquí, en algunos casos, la cubeta inferior va acompañada de unos topes. Se le llama topes a nivel posterior, ¿no? Que sirven más que nada para, es una ayuda al momento de tomar la impresión, ¿no? Es una ayuda al momento de tomar la impresión. Entonces, esta cubeta primero se tiene que adaptar en el modelo primario, ¿ok? Primero lo adaptamos ahí y después lo tenemos que adaptar en boca. No significa que porque ya adaptó en el modelo primario, ya está listo y ya no voy y de frente tomo la impresión. No, primero se adapta en el modelo primario y después tenemos que, con esa misma cubeta, adaptarla en la boca del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer los recortes, ¿no? Pero ojo, la cubeta individual no llega al fondo de surco. Esto, por favor, que no se les olvide. Va de 2 a 3 milímetros antes del fondo de surco. ¿Ok? La cubeta individual no llega al fondo de surco. Muy bien. Utilizamos un fresón y vamos a desgastar la cubeta. La zona de los frenillos tiene que también estar pues aislada. Pueden utilizar pues una piedra en forma de lenteja
para que puedan darle la forma en B de los frenillos. Entonces ahí voy adaptando. El primer paso es el adaptado en el modelo de estudio. ¿Ok? Adaptado en el modelo de estudio. Una vez que ya adaptó en el modelo de estudio, voy y lo voy a probar en boca. ¿Y qué voy a encontrar? Fíjense, ahí tengo. Ahí está. Acá le queda demostrado que una cosa es la boca y otra el modelo. ¿Ok? Entonces, en la boca, ¿qué veo? Veo que la inserción de los frenillos está, pues, no está liberada. Entonces, ¿qué hago? Marco con un lápiz, ¿no? Toda la zona de las inserciones que no están liberadas y luego hago el ingreso en esa zona para que al momento de tomar la impresión todo eso salga. ¿Ok? Una vez que ya realicé eso, procedo a hacer el sellado. El sellado periférico. Para mí esto es importante. El sellado, ¿qué material es el ideal para poder hacer sellado? Es la Godiva, ¿ok? La barra de Godiva en barra, ¿ok? La barrita de Godiva. Vamos colocándolo, lo vamos colocando por eso que yo les decía que la cubeta individual no debe llegar al fondo del surco, porque justamente ese espacio va a ser ocupado por la Godiva, que es un material de impresión termoplástico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que calentarlo. Lo tengo que calentar y lo tengo que adaptar en el borde de la cubeta. Entonces, empiezo por flancos, ¿no? Hago por etapas. Primero hago el sellado, ¿no? En un lado, ¿ok? En un lado. Luego hago en el otro lado el sellado. Y finalmente hago la zona posterior del post-down. Aquí lo flameo, lo coloco, lo flameo nuevamente en mi mechero y lo pongo en boca. Cuando llega a la parte final, ya que es la zona del post-down, no se olviden que el paciente tiene que decir, ¿ok? Una vez que ya hice ya los 3 flancos, tengo agua caliente en mi taza de goma, voy a sumergir y sacar la cubeta e inmediatamente hago una prueba final de mi sellado. El sellado, su nombre lo dice, tiene que estar la cubeta bien selladita, ¿ok? Bien selladita, no tiene que escapar absolutamente nada, ¿ok? El sellado se hace inclusive con la cera calibrada 28 que estaba acá, la cera de la Libra. Cuando ya terminé de hacer mi sellado, recién ahí yo ya puedo retirar la cera calibrada, ¿ok? Entonces, con esta cubeta ya está lista para tomarle la impresión. ¿Qué materiales puedo utilizar para tomar la impresión? Puedo utilizar la pasta cinquenólica, es una de ellas, que se utiliza cuando el reborde no es tan retentivo. Porque si es un reborde retentivo, entonces no me va a ayudar la pasta cinquenólica. La desventaja de la pasta cinquenólica que es muy quebradiza, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de manipularla. En la actualidad, pues, lo que se utiliza más son las siliconas, ¿ok? ¿Y qué tipo de silicona? La silicona por adición, por ejemplo, ¿no? Que es más nítida, ¿no? Es más nítida y te permite, pues, unas impresiones más reales, ¿no? Entonces, para yo saber todo el tema de reflexión muscular, tengo que tener también un conocimiento de las zonas, de las inserciones, ¿ok? Entonces, ahí es el sellado con Godiva, ¿no? Fíjense ustedes cómo es la secuencia, ¿no? Hacemos el sellado, ¿no? Ahí está el sellado, ¿ya? Y finalmente se acaba todo, ¿no? Toda la parte. Cuando ya está totalmente todo esto selladito, se coloca en agua caliente y se vuelve a tomar en el modelo y no se le olvide que el paciente tiene que decir esta frase, ¿ok? Esta frase. Entonces, tenemos ahí el maxilar inferior, igualito. El paciente tiene que sacar la lengua, tiene que levantar la lengua, tiene que llevar la lengua hacia los costados, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Lo de la lengua, para que copie bien toda esta zona. La zona de la fosa lingual, la zona del frenillo lingual.
Y no se olviden que el paciente tiene que pasar saliva. Muy bien. Entonces ahí, en algunos casos, le va a tocar, pues, casos de rebordes expulsivos, ¿no? ¿Qué hacer o qué técnica utilizar? Ya saben, la técnica con Godiva y pueden tomar la impresión. Como es un reborde expulsivo, pueden tomarlo o con silicona o también con pasta sinfenólica, ¿ok? Entonces se mezcla la silicona, como estamos viendo, la cinquenólica, perdón, la pasta cinquenólica, que es una combinación de óxido de zinc con eugenol, ¿no? Se mezcla y se dispone a tomar la impresión, ¿ok? Entonces se toma la impresión y ahí se obtiene pues la impresión definitiva. Impresión definitiva. ¿Qué material es ese? Pasta cinquenólica. ¿Ok? También lo pueden tomar, como le dije, con Godiva, con silicona, con silicona. La silicona puede ser silicona por adición o silicona por condensación. ¿Ok? Obviamente que la mejor entre las dos es la silicona por adición. Te da muy buenos resultados. Y sobre todo que puedes tomarlo inclusive con la boca bien húmeda, no hay ningún problema, ¿no? La silicona, el agua no la traspasa. En cambio, la silicona por condensación sí tiene ese pequeño detalle. Por eso que en la actualidad se está usando bastante la silicona por adición. Muy bien. Entonces ahí ahí tenemos otra vista de la impresión definitiva con silicona. Cuando se toma con silicona, ya la cubeta ya no hay necesidad de hacerle cribas, ¿ok? Ya la cubeta, la silicona viene con un adhesivo, se le llama adhesivo para silicona. Este adhesivo se pinta la parte interna, se pincelea la parte interna con el adhesivo, se deja secar, ¿ok? Y de ahí se dispone a tomar la impresión definitiva con silicona, ¿ok? Con silicona. Entonces ahí estamos viendo, fíjense, en este caso es una cubeta que tiene topes, ¿no? Tiene topes. Entonces ahí justamente son los topes con esa finalidad. El paciente ahí está levantando la lengua, ¿no? Para que copie bien el frenillo lingual. Luego saca el paciente la lengua hacia adelante y después la lengua la va a llevar hacia los costados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que me copie esta zona, que se le conoce como las aletas o fosa lingual o también como la zona retromiloidea, ¿ok? Que es la extensión distal de la impresión. Entonces el paciente tiene que estar, pues como dice en la teoría, la boca entreabierta, se coloca la punta de la lengua hacia el bermellón del labio, ¿no? Y luego la lengua tiene que ir de izquierda de una comisura a la otra comisura. Y le tengo que decir que pase saliva para que el piso de boca se levante, ¿ok? Y pueda copiar. Entonces ahí estamos viendo, fíjense, ven, ahí tenemos la lengua, el movimiento que hace la lengua para que pueda escapar la glándula lingual y pueda copiar en fosa lingual o zona retromiloidea. Entonces ahí vamos viendo el paciente con la boca abierta, la punta de la lengua la lleva casi hacia el paladar y luego lo tiene que mover de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Muy bien? Ahí estamos viendo justo los movimientos de la lengua, ¿okay? Los movimientos de la lengua. Y luego que tomé la impresión, ¿cuál es el siguiente paso que hago? ¿Le echo yeso así de golpe? No, tienes que hacer un encajonado. ¿Para qué sirve el encajonado? El encajonado sirve para obtener y proteger un buen fondo de surco. Ustedes han visto quizás los tipodones, ¿no? Los tipodones sedéntulos totales tienen pues un fondo de surco bien definido, ¿ok? Igualito te tiene que salir tu modelo definitivo con el encajonado. Entonces se empieza a realizar, esta técnica es la técnica con la seda, ¿no? Se coloca una seda de abeja
de 2 a 3 milímetros antes del fondo de surco. ¿Ok? Y así como estamos viendo, este es para el arco maxilar y este es para el arco mandibular. ¿Ok? Entonces, como les digo, la cera pegajosa de abeja no está al nivel del fondo de surco, no, va de 2 a 3 milímetros antes del fondo de surco. En la zona lingual también hacemos lo mismo, lo vemos todo por vestibular y por lingual. Y finalmente le adaptamos una lámina en forma triangular de seda base. ¿Ok? Lo sellamos y lo adaptamos y así lo tenemos. ¿Ok? Finalmente, ¿qué es lo que va a venir después? Una lámina grande de seda base para envolverlo y podamos hacer el vaciado con yeso, el yeso tipo 4. Entonces acá tenemos, fíjense, el modelo mandibular, la forma que tiene, ya está encajonado, y el modelo maxilar, que también tiene otra toma, que también ya está encajonado. Entonces, una vez que ya está encajonado, así como lo estamos viendo aquí, me dispongo a preparar yeso tipo 4, ¿ok? Que es el yeso extraduro. Entonces, le coloco el yeso y empiezo a vibrar, ¿no? Y finalmente, fíjense qué voy a obtener ahí. Mis modelos definitivos, que parecen que fuesen tipodones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el fondo de surco estuvo bien protegido. ¿Ok? Bien protegido. Entonces, estos modelos se le llaman modelos definitivos o modelos de trabajo. ¿Ok? En estos modelos, ¿qué voy a confeccionar? Ya el esqueleto, ya la prótesis, pues, ¿no? Voy a confeccionar mi placa base y mi rodete de oclusión. ¿La placa base con qué se hace? Con acrílico autocurado, acrílico rápido. La pregunta del millón, ¿la placa base llega al fondo de surco? Sí, la placa base sí llega al fondo de surco. Segunda pregunta, ¿la placa base la técnica para confeccionarla será igual que la cubeta con las platinas? No, porque yo lo que necesito es que mi placa base quede bien selladita en el modelo. Entonces, esa técnica no es ideal en este caso, ¿no? ¿Qué técnica utilizaría? La técnica del agregado, ¿no? La técnica sal y pimienta, que también se le conoce, que echas un poquito de monómero, goteas y pues polvoreas el polvo. Te vas a demorar un poco más, pero te vas a tener buenos resultados. O también la técnica del pincelado, ¿no? Que mezclas el acrílico y luego con un pincel lo vas aplicando sobre el modelo, ¿no? Eso también, esa técnica es muy, muy buena y rápida también. Entonces, ¿qué materiales instrumental voy a utilizar para la placa base y rodete? Primero, obviamente, el acrílico, que es polvo líquido, que puede ser rosado, transparente, ¿no? Normalmente se aconseja que la placa base se confeccione con acrílico rápido transparente. Voy a necesitar también el mechero, el aislante para acrílico, ¿no? Y esta cera base, que es con la cual vamos a confeccionar los rodetes, que se le conoce como la cera Cavex, ¿ok? ¿Qué instrumental voy a utilizar? La espátula 31, ¿ok? Las piedras, ¿no? La lenteja, el disco, el tipo pimpollo, ¿no? El vaso DAPI, con el cual voy a confeccionar el acrílico. Entonces, ahí tenemos las técnicas, ¿no? La técnica del goteo que le estaba diciendo, también conocida como la técnica sal y pimienta, ¿no? Es una técnica, se va a empezar primero por la parte más amplia, que es el paladar, y luego se va pues a los flancos, tanto el flanco vestibular derecho como el flanco vestibular izquierdo. ¿Sí? Luego vamos al flanco anterior y de ahí empezamos con la cima de los rebordes, ¿no? Del lado derecho y terminamos en la cima del reborde del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ir goteando. ¿Y qué espesor tiene que tener la placa base? En el fondo del surco tiene que tener 2 milímetros de espesor. Y a nivel, en el caso del superior, a nivel de la cresta alveolar, tiene que estar lo más delgado posible para que puedan colocarse los dientes y no tengan problemas. Y también a nivel del paladar,
a nivel del paladar tiene que tener también un espesor de 2 milímetros, ¿ok? En el caso del superior. Entonces, dejamos el acrílico, lo dejamos polimerizar, ¿no? Luego lo vamos a sacar con mucho cuidado y vamos a pulir los excesos. Entonces ahí vamos viendo la técnica, cómo se va aplicando. Se aplica el polvo y se gotea primero el monómero y ahí se aplica el polvo, ¿no? Pero antes tienen que aislar, porque si no aíslan, el acrílico se le va a pegar en el modelo. ¿Okay? Una vez que hemos hecho eso, simultáneamente vamos confeccionando los rodetes o rodillos oclusales, ¿no? Que se confeccionan con cera base. Yo recomiendo la Caves, que es una de las mejores que existen en el mercado, ¿no? Y empezamos con el rodete superior. ¿Cuál es el ancho que debe tener el rodete? El rodete a nivel anterior debe tener 5 milímetros de ancho. ¿Okay? A nivel de los caninos tiene que tener 7 milímetros, o sea, va anchando un poquito más. Y el ancho a nivel posterior, o sea, a nivel de los molares, tiene que tener de 10 milímetros. ¿Ok? 10 milímetros. O sea, marcamos, ¿no? De la cresta alveolar, que es la parte más alta del reborde, esa va a ser la mitad, ¿no? Si el ancho del reborde posterior es 10, entonces sería 5 para cada lado. Entonces ahí tengo yo, ¿no? La placa base con los rodetes. Muy bien. Cuando yo tengo ya mi rodete maxilar, mi rodete no es, si lo voy a ver de una vista frontal o una vista de frente, no es vertical, no es vertical a nivel posterior. Tiene, con ustedes con una espátula de yeso la flamean y le van dando este contorno, ¿ok? Este contorno, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Porque si no, vamos a pasar con esto. Mira, antes de ajustar el rodete, ¿cómo va quedando? ¿No? Demasiado alto, se expone mucho, ¿ok? Y después del ajuste ya tenemos que ver que solamente se ponga una parte nada más. Cuando yo le digo al paciente, a ver, señor, enséñeme los dientes despacio y se tiene que ver así de esta manera, ¿ok? El rodete, esta es una vista lateral del rodete, ¿no? Aquí en la parte posterior, ¿cuál sería la altura ideal? Aproximadamente 18 milímetros, ¿ok? Y en la zona anterior, a nivel de los caninos, tiene que tener aproximadamente 22 milímetros. Digo aproximadamente porque al final eso cambia al momento de que tenemos ya al paciente en la consulta. Entonces, ahí tengo yo mi rodete contorneado. Pero hay otro detalle que muchos a veces se hacen un mundo, que es un consejo más que les voy a dar. ¿Cómo saber hasta dónde voy a hacer la punta del rodete superior? ¿No? Entonces, hay una técnica bien simple, bien fácil, en la cual se dice lo siguiente. Se dice que tienen acá en la parte anterior esta pequeña individual llamado papila. Se le conoce como la papila incisiva. Muy bien, esta papila incisiva nos va a ayudar, ¿no? Porque marcamos el punto medio de la papila incisiva. ¿Ok? Marcamos el punto medio de la papila incisiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que del punto medio hacia adelante voy a tener de 8 a 10 milímetros. De 8 a 10 milímetros. ¿Ok? Entonces, esta punta de mi rodete tiene que coincidir con la línea de 8 a 10 milímetros, como lo vemos aquí, ¿no? La punta del rodete tiene que coincidir con la línea que yo marqué de 8 a 10 milímetros. Marco un punto aquí en el zócalo, pongo una regla que coincida ese punto con la punta del rodete. Si yo hago esa técnica y la hago bien, cuando yo coloque eso en boca, mi paciente no se va a ver muy protruido, se va a ver casi normal. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que tenga mi paciente un ángulo nasolabial, ¿ok? ¿Y cuánto es lo que aproximadamente mide este ángulo nasolabial? Entre 90 y 110 grados, ¿ok?
Entonces, ¿para qué? Para que mi rodete no... ¿Con qué finalidad hice yo lo que hice anteriormente? Para que no quede ni muy protruido, ni tampoco quede ni muy retruido. O sea, quede con una apariencia normal. ¿Ok? Una apariencia normal. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos pues una rehabilitación. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a ver, cómo es lo que voy a encontrar cuando coloque los rodetes, ¿no? Acá el rodete no se tiene que ver escondido, tampoco se tiene que ver muy largo. Lo ideal es que esté lo adecuado, ¿ok? Que a nivel superior solamente se muestre del tercio medio al tercio incisal, y a nivel inferior el rodete que más o menos esté a la altura del bermellón del labio inferior. ¿Qué es el bermellón? La línea que divide la mucosa húmeda de la mucosa seca del labio inferior. Una vez que ya tengo eso, empiezo pues con mi rodete maxilar, marco la línea media, ¿no? Marco la línea media, después voy a marcar la línea de los caninos y después le voy a decir al paciente que sonría para marcar la línea de la sonrisa. ¿Ok? ¿Qué hago? Voy a utilizar después un elemento fundamental que solamente se utiliza para el rodete superior. ¿Cómo se llama eso? Se le conoce como el plano de Fox. ¿Qué cosa hace el plano de Fox? Mide el paralelismo. Si yo lo veo desde una vista frontal, o sea, de frente, voy a tener que buscar el paralelismo que existe entre el plano oclusal, que está dado por el rodete, y el plano bipupilar. Esto es desde una vista frontal. Ahora, si yo lo veo desde una vista lateral, o sea, o de perfil, voy a ver que tiene que haber paralelismo entre el plano oclusal y el plano de ¿quién? De Camper. ¿Ok? El plano de Camper. Muy bien. Entonces ahí tengo yo justo el esquema de ambos, ¿no? Visto de perfil y visto desde una vista frontal. Entonces, ¿ahí qué hago? Ya tengo ya mi línea de los caninos, tengo mi línea media y mi línea de la sonrisa. Cuando yo digo línea de la sonrisa, y aquí es donde muchos, a veces, colegas, se olvidan del contorno que les dije hace un rato a nivel lateral. Cuando nosotros contorneamos justamente el rodete, no es por gusto, es justamente para darle la forma de la línea de la sonrisa. Entonces, si nosotros vemos a este paciente, vamos a encontrar que se va a formar a nivel de las comisuras un triángulo, una sombra, ¿ok? En forma triangular. ¿Cómo se le conoce a esta sombra en forma triangular? Se le conoce como el pasillo bucal. Se le conoce como el pasillo bucal. Y ahora, ¿cómo debe ser mi sonrisa cuando yo lo vea en la boca del paciente? Que mi rodete superior, ¿no? Siga toda la secuencia al momento que se ríe del labio inferior. ¿Ok? Es así como tengo que verlo. ¿Ok? Entonces aquí tengo yo un caso de esta pacientita, ¿no? Es el mismo caso, la misma paciente con distintas prótesis. Aquí, fíjense, no se le hizo pasillo bucal. Entonces da la apariencia que la boca estuviese llena, ¿no? En cambio aquí ya se ve más natural, ¿no? Ya se le ve el pasillo bucal y cuando sonríe tiene una sonrisa más natural, ¿ok? Entonces, ¿con qué finalidad yo marco mi línea de los caninos y mi línea de la sonrisa? Con la finalidad de yo después esa medida la tengo que medir y me va a dar el ancho, ¿ok? El ancho de los dientes artificiales, ¿ok? Yo mido pues de canino a canino, entonces yo marco una línea aquí. Pero esa línea de canino que estoy marcando no es la parte distal del canino, sino que es la parte central, la parte del medio del canino. ¿Y aproximadamente cuánto mide el ancho de un canino? Aproximadamente el ancho de un canino de 5 milímetros. Entonces, por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir de canino a canino cuánto mide. Y a esta medida yo le voy a aumentar 5 milímetros. ¿Por qué 5 milímetros? Porque voy a agarrar 2.5 del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y 2.5 del lado izquierdo. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Con esa medida yo voy a la cartilla de los dientes y veo
aproximadamente cuál es el que cumple con esa medida, y esa es la que me va a determinar el ancho de mis dientes a nivel de canino a canino. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya determiné todo mi rodete superior, ya mi rodete superior ya está listo, ya está analizado con el plano de Fox, ya el plano de Fox ya cumplió su función, entonces ya ahí ya empiezo a relacionarlo con el rodete inferior. Y aquí es donde tengo que yo tomar las relaciones intermaxilares. ¿Cuáles son? La dimensión vertical. ¿Ok? La dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical postural. La dimensión vertical postural es aquella medida que se va a marcar, ¿no? Voy a agarrar dos puntos, en este caso la punta de la nariz con el mentón, y le digo al paciente pues que esté en una posición postural, o sea que se mantenga que no ocluya, que no haya contacto de los rodetes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a encontrar al paciente? Yo levanto el labio penitas y voy a ver que los rodetes tienen esta separación. ¿Ok? A esta medida que yo voy a hallar aquí, le voy a denominar la dimensión vertical postural. Ahora, la siguiente medida va a ser la misma, pero ya no le voy a decir que esté con los dientes, con los rodetes despegados, sino que estén con los rodetes acoplados, o sea, que haga contacto con los rodetes. Tomo la medida, ¿ok? Tomo la medida, y estas medidas no van a ser iguales, van a tener una diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Este espacio que se vio cuando estén en posición postural. ¿Cómo se le llama este espacio? El espacio libre. ¿Cuánto debe tener aproximadamente mi espacio libre? De 2 a 3 milímetros. ¿Ok? De 2 a 3 milímetros. Entonces, de ahí voy a obtener pues esta ecuación, ¿no? Dimensión vertical postural menos la dimensión vertical oclusal, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo? El espacio libre. O sea, esta separación que yo voy a encontrar aquí, esta separación cuando mi paciente está en dimensión vertical postural es el espacio libre. ¿Ok? Es el espacio libre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el esquema, los dibujos? Dice, la dimensión vertical postural, ¿no? Acá, guíense del dibujo, la dimensión vertical postural es igual a la dimensión vertical oclusal más el espacio libre. ¿Cuánto es el espacio libre? De 2 a 3 milímetros. ¿Ok? No se olviden de eso. Muy bien. Una vez que ya yo hice todo, empiezo también acá a mi paciente, le tengo que hacer pues la prueba fonética, ¿no? Por ejemplo, a mi paciente, ¿qué prueba fonética le tengo que decir cuando tenga el rodete superior? Le tengo que decir que diga la letra F. F. ¿Ok? F. Cuando el paciente diga la letra F, el borde superior del rodete, el borde superior del rodete va a estar en relación ¿con quién? Con el labio inferior. ¿Con qué zona específicamente? Con la línea del bermellón. O sea, la línea que divide a la mucosa húmeda de la mucosa seca. Cuando el paciente dice F, ¿cómo se le llama eso? La ley de Pont. ¿Ok? La ley de Pont. ¿Qué dice la ley de Pont? Que cuando dice F, el borde incisal de los incisivos superiores toca la línea que divide la mucosa húmeda de la mucosa seca del labio inferior. Entonces, esa primera palabra tenemos que verla, esa primera letra, perdón, tenemos que verla cuando dice F, ¿ok? F. Segunda letra, ya tiene que estar con los rodetes, los dos rodetes en boca. Tiene que decir la letra M, M, ¿ok? M. Con eso vamos a ver también que los dientes, cuando dice M, los dientes van a quedar un poquito separaditos, o sea, los rodetes van a quedar separaditos. Esa separación es lo que me constata el espacio libre. También cuando dice la letra S, S, ¿ok? Cuando dice la letra S, la lengua se interpone entre esas dos zonas. Cuando el paciente dice I,
Cuando dice y, ustedes le ayudan un poquito a extender a nivel de las comisuras para que el paciente de esa manera veamos la línea de la sonrisa. O sea, cómo muestra los dientes cuando dice y, ¿ok? Entonces, o también le dicen palabras con S, que diga 666, 667, o como decían antes, ¿no? La palabra Mississippi, ¿ok? Eso es para ver que la lengua no tenga, no tenga problemas al momento de pronunciar esas palabras cesiantes. ¿Ok? Una vez que ya hemos hecho eso, hacemos unas muescas en el rodete, tanto en el rodete maxilar como en el rodete mandibular, ¿ok? Y montamos primero el rodete maxilar con el arco facial. Montamos el articulado, ponemos el rodete en la horquilla, ¿ok? Podemos utilizar una cera o también podemos utilizar silicona para marcarlo más rápido. Y colocamos el rodete con el arco facial en la boca del paciente, ¿ok? Una vez que ya coloqué en la boca del paciente mi rodete maxilar, ¿no? Ya tengo listo mi rodete maxilar ya relacionado con el arco facial, ya el arco facial cumplió su función. Ahora, ¿qué es lo que viene? Tengo que relacionarlo, ¿no? Con el inferior. ¿Cómo lo voy a relacionar con el inferior? Tengo que llevar a mi paciente a relación céntrica, ¿ok? Llevo a mi paciente a relación céntrica, ¿ok? Técnicas hay un montón, pero hay una técnica bien fácil en la cual ustedes lo pueden realizar. Le dicen al paciente que la punta de la lengua la lleven hacia atrás. Ustedes mismos lo pueden practicar. Lleven ustedes la punta de la lengua hacia atrás, hacia la zona del paladar blando, y vayan cerrando y lleguen a hacer contacto. Cuando hagan el contacto, van a ver que sus dientes están, sus molares están protuidas, las molares del arco inferior. O sea, ¿qué significa eso? Que hemos retuido un poco la mandíbula. Pero eso lo tenemos que ayudar al paciente. Nosotros tenemos que llevar también poniendo los dedos en el nivel del mentón y ayudando al paciente a que llegue la lengua hacia atrás para que se relaje y así más rápido llevamos a relación céntrica. ¿Ok? Ya saben el concepto de relación céntrica, es una posición más alta, media y posterior del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea. Es una posición retuida de la mandíbula. Entonces, una vez que ya llevaron eso, preparamos silicona, silicona fluida, ¿ok? Lo colocamos en las guías, ¿no? En las guías, lo colocamos en las guías y llevamos a relación céntrica y luego esperamos que el material pues endurezca y ya listo, ya está ya nuestro rodete relacionado. Eso lo llevo y lo monto en el articulador semiajustable y ahí ya tengo listo mi caso para poderlo llevar al laboratorio a enfilar. Acá tengo un casito, fíjense ustedes, de cómo se muestran los rodetes, ¿no? El rodete, el paciente apenas está mostrando los dientes, se ve pues el tercio, acá no se está sonriendo, solamente está mostrando los dientes, ¿no? Se ve del tercio medio al tercio incisal, ¿ok? Y el rodete inferior pues contornea todo el labio inferior, ¿no? Como lo estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces ahí se marca la línea media, línea de la sonrisa, línea de los caninos, ¿ok? Y se empieza el enfilado. Esta parte es una parte de laboratorio, pero es importante que ustedes lo sepan. Es más, nosotros como rehabilitadores, nosotros mismos realizamos el enfilado. Entonces acá el enfilado, pues tenemos que empezar con el sector anterior, ¿no? Montamos aquí en la platina, el central contacta, el canino contacta y el lateral va ligeramente levantado. Esto depende de la edad del paciente. Si es un paciente ya demasiado anciano, entonces es casi al mismo nivel. Si es un paciente relativamente, pues, entre 50 y 60 años, lo podemos levantar de 2 a 3 milímetros, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, montamos los dientes anteroinferiores. Estos dientes todos contactan con la platina, ¿ok? Hay un detalle con respecto al canino. El canino cuando lo coloquen, cuando monten el canino o enfilen el canino se tiene que ver, si yo lo veo desde frente, así como lo estamos viendo aquí, se tiene que ver desde la mitad hacia mesial. De la mitad hacia distal no se debe ver el canino,
¿Ok? ¿Para qué? Para que aquí se vaya formando la zona cuando el paciente sonría, se vea pues la zona del pasillo bucal. ¿Ok? Con el inferior, todos los dientes tienen que contactar con la platita. Entonces, una vez que ya hice el enfilado de canino a canino, tanto del arco maxilar como del arco mandibular, voy a ver, voy a ver mi prueba fonética. Hago lo mismo, le digo al paciente que diga las mismas letras, las mismas palabras. Una vez que ya hice eso, empiezo a enfilar mis dientes del sector posterior inferior. ¿Ok? Lo hago con una pequeña elevación. Para esto existen unas curvas de enfilado que permiten que al momento que termines el enfilado se forma como la curva de compensación. ¿Ok? Una vez que hago esto, o infilo los dientes posteriores superiores, los relaciono de acuerdo a la oclusión, ¿no? Como estamos viendo aquí, y listo, ya se acabó. No hay nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces acá, muéstrate la posición de los rebordes, cómo deben de estar los dientes, y ahí vamos viendo, ¿no? Los dientes, cómo se van colocando, el paso a paso del enfilado. El enfilado es importante que ustedes lo dominen porque nosotros vemos al paciente y sabemos cómo va a quedar en boca, ¿ok? Una vez que ya tengo todo enfilado, ¿no? Ya tengo todo enfilado, ¿no? Hago ya los movimientos mandibulares con el articulador y aquí tengo que tener en cuenta con el enfilado que cuando mi paciente haga movimientos mandibulares, cuando mi paciente haga los movimientos mandibulares, el paciente en prótesis total, la oclusión es oclusión balanceada bilateral. ¿Qué significa esto? Nosotros que tenemos los dientes permanentes, cuando hacemos una desoclusión canina, su nombre lo dice, desoclusión canina, llevamos la mandíbula hacia un lado, hacemos contactar canino con canino. Nosotros que tenemos dientes permanentes, ¿qué va a pasar? A nivel posterior no hay contacto. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un movimiento protrusivo de la mandíbula hacia adelante y contactamos borde incisal superior con borde incisal inferior, que se le conoce como el vis a vis, vamos a ver que adelante va a contactar, pero atrás no va a contactar. A eso se le conoce como el fenómeno de Christiansen. Que hay contacto adelante, cuando hay contacto adelante no hay contacto atrás. ¿Ok? Eso sucede en nosotros que tenemos dientes permanentes. Pero un paciente dentulo total es todo lo contrario. Cuando hace vis a vis, tiene que haber contacto adelante y tiene que haber contacto atrás. ¿Ok? Tiene que haber contacto atrás. ¿Ok? Cuando el paciente, cuando el paciente hace un movimiento de lateralidad de canino a canino, ¿ok? Tiene que haber contacto de canino y simultáneamente tiene que haber también contacto en la zona posterior. ¿Cómo se le llama todo eso? Oclusión balanceada bilateral. Oclusión balanceada bilateral. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que tenemos que ver en cuenta antes de instalar la prótesis en boca. Muy bien.